Grabando, grabando, ahí está. ¿Ya? Espérense, ¿por qué tengo acá? Ah, ya. Es que vi un micrófono que estaba, el mío que estaba, pero imposible que ustedes me escuchen. Ya. La clase de ayer fue bastante introductoria, analizando algunos aspectos importantes o sea, aspectos y características importantes de las enzimas. ¿Ya? Acuérdense que nosotros vamos a situar las enzimas, si bien es cierto, son proteínas, y dijimos ayer que estas proteínas pueden tener varios tipos de clasificación. Y dentro de uno de los tipos de clasificación es la función que cumplen estas proteínas. Entonces, por eso que nosotros pasamos del capítulo de proteínas, después de ver los aminoácidos, cómo estos aminoácidos se ordenan en una estructura primaria, después cómo esta estructura primaria puede adoptar arreglos intramoleculares, conocidos como estructura secundaria, y después cómo esta estructura secundaria o esta cadena polipeptídica puede adoptar una estructura terciaria, que para algunas proteínas dijimos que estaba relacionada con su función. Entonces, y para otras proteínas, como la hemoglobina, tiene que adoptar una estructura del tipo cuaternario. Pero tanto la estructura terciaria como la estructura cuaternaria para algunas proteínas está directamente relacionada con su función. Y ese concepto nosotros lo definimos como su conformación nativa. Es decir, cuando uno habla de conformación nativa, dijimos que era un grado de estructuración de una proteína que le permitía que lo permitía en el fondo hacer su función. Y dentro de esa clasificación, bueno, están las enzimas. Y las enzimas para nosotros son importantes para el curso de bioquímica, ya que las enzimas son catalizadores biológicos que tienen una serie de características y cuya función principal es catalizar la conversión química o la transformación química del sustrato para transformarlo en producto. ¿Ya? Entonces, ayer vimos algunas características generales de las enzimas. Déjenme buscar para compartirles pantalla. Esto es reciente. Este aquí, qué bueno. Oh. Denme 2 segundos que se me escapa un poquito. Me ocupa demasiada pantalla. Pero ahí, déjenme achicarlo. Ya. Por fin. Por fin. Por fin. ¿No? Entonces, entonces, en términos generales, estas enzimas, ¿por qué para nosotros son importantes? Porque van a estar directamente relacionadas con los procesos de transformación química en las diferentes rutas metabólicas que nosotros veamos. Y por eso que nosotros le damos una importancia, digamos, una importancia radical respecto de otras proteínas, y por eso que como ustedes ven en el programa, el capítulo se divide en catálisis enzimática, después vemos cinética enzimática, después vemos inhibición enzimática y por último regulación enzimática. Es decir, es un capítulo bastante amplio donde tratamos de ver los aspectos más importantes de este tipo de proteínas que nos van a acompañar el resto del semestre. ¿Ya? Entonces, en términos generales, dijimos que estas proteínas que tienen esta función catalítica, son eficientes, son específicas, son regulables, que además la actividad de estas proteínas o de estas enzimas en este proceso de transformación química depende de su integridad de la conformación nativa. ¿Ya? Y también analizamos ayer, en términos muy generales, el efecto de pH, el efecto de la temperatura, el efecto de la fuerza iónica. Entonces, en una condición fisiológica, a pH constante, las proteínas o las enzimas van a trabajar a su máxima actividad. ¿Ya? Denme 2 segunditos. Alguien levantó la mano. Tomka.
Yo le digo Tomka y es Tonka. Profe, es que ahí me queda una duda con el concepto de regulable. ¿A qué Ya. se refiere que una enzima sea regulable? A ver, desde un punto de vista metabólico, un poco yo como lo que le explicaba ayer, si yo tengo una ruta, por ejemplo, una ruta catabólica se define como una ruta degradativa. Por ejemplo, un sustrato yo lo transformo en productos más pequeñitos. Por ejemplo, la glucosa lo termino de transformar en piruvato, en 2 moléculas de piruvato. Ya, esa es una pequeña ruta metabólica que está, eh, que en el fondo es mediada por enzimas, ¿ya? Para poder transformar glucosa en piruvato. Pero existe la otra ruta, que es la ruta inversa, en que esas 2 moléculas de piruvato yo puedo transformar nuevamente en glucosa. Y esa es la famosa ruta gluconogénica. Y después yo les voy a mostrar que esas dos rutas comparten enzimas, pero también tienen enzimas diferentes. La gracia está, y el beneficio está, en que si el sistema hace glicólisis, es decir, se lleva a cabo una ruta catabólica, se subentiende que la ruta anabólica o biosintética tiene que estar inhibida, ¿ya? Pensando obviamente que estas rutas metabólicas dependen de la condición metabólica. Entonces, para que eso ocurra, es decir, para que yo active una ruta catabólica e inhiba una ruta anabólica, tengo que, de una u otra manera, regular la actividad de alguna de esas enzimas. Y mejor aún, si regulamos enzimas que se comparten en ambas rutas metabólicas. Otro ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí es importante la función que tienen esas enzimas de ser regulable. Ahora, la pregunta que yo les hice ayer, ¿es preciso que, no sé, las 10 enzimas de la glicólisis yo las pueda regular, ¿ya? Bajo la misma condición metabólica, o basta que sea una o dos? Basta eso, que sea solamente una o dos, porque con eso yo controlo el flujo de metabolito a través de esta ruta. Entonces, si estamos en una condición, por ejemplo, metabólica, en la cual se va a activar la glicólisis y vamos a ver que a nivel hepático se va a inhibir la gluconogénesis. Y viceversa, si estamos, por ejemplo, en una condición de hiperglicemia, se va a, o hipoglicemia, ya di el ejemplo anterior, si estamos en una condición de hipoglicemia, les voy a mostrar más adelante que se va a activar la gluconogénesis y se va a inhibir la glicólisis. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en una condición de hipoglicemia activamos la gluconogénesis hepática e inhibimos la glicólisis hepática? Y al revés, si estamos en una condición de hiperglicemia, se activa la glicólisis hepática y se inhibe la gluconogénesis hepática. Y eso pasa solo porque de todas las enzimas que regulan ambas o que participan en los procesos de transformación química en ambas rutas metabólicas, son regulables. Si ustedes pensaran que esas enzimas no fuesen regulables, no tendrían cómo controlar, por ejemplo, que se lleve a cabo una ruta u otra ruta de manera independiente. Ese es el concepto que hay detrás de, es el concepto que hay detrás de por qué estas enzimas, dentro de sus características más importantes, es que, por ejemplo, sean regulables, ¿ya? No sé si me entendiste, Tonka, pero la idea es que la regulación de una enzima a mí me permite, bueno, a mí no, pero al sistema le permite controlar, ¿ya?, la activación o inhibición de una ruta metabólica. ¿Y por qué? Porque bajo ciertas condiciones metabólicas vamos a ver que no es necesario llevar a cabo una glicólisis y en otras sí. Entonces, esta característica es atribuible digámoslo, o esa propiedad es atribuible a las características de regulación que pueden presentar algunas enzimas, ¿no? Gracias, profe. Súper claro. ¿Súper claro? Igual. Sí. ¿Ya? Pero ese es el concepto, ¿ya? Igual, cuando entremos al capítulo de regulación, ahí vamos a ver, y ahí ustedes se van a dar cuenta porque vamos a regular las enzimas y las vamos a regular en función de la condición metabólica. Y ahí les va a quedar, pero 100% claro, más claro de lo que hoy día estamos viendo, la propiedad y esta característica intrínseca de estas enzimas, ¿ya? Entonces, eso es en base, digámoslo, dentro de las características más relevantes que presentan las enzimas, un poco lo que está resumido en esta diapositiva, ¿ya?
Entonces, ayer vimos, solamente para volver a retomar un poco y hacer una conectividad, una conexión entre la clase de ayer y la de hoy día, dijimos que habían enzimas que utilizaban un grupo cofactores, ¿ya? Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos, si hay enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, los citocromos. Los citocromos, por aquí hay la primera, ¿ves? Citocromo oxidasa, o la más clásica, catalasa, pero a mí me interesan los citocromos. ¿Por qué? Porque los citocromos nosotros nos vamos a encontrar con los citocromos en la cadena transportadora de electrones. Y esas son reacciones de óxido-reducción. Y los centros que participan en la transferencia electrónica son átomos de fierro, de cobre, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, y eso es clásico. El fierro está estabilizado en el anillo porfirina del grupo M, y ese es el que participa en las reacciones de óxido-reducción. Entonces ahí tienen el claro ejemplo de la participación de un cofactor. Yo les mencioné ayer el de magnesio, ¿ya? Magnesio es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las reacciones, todas, donde exista la transferencia de un grupo fosfato mediado por ATP, como donor del grupo fosfato, me escondieron mis lápices, espérense. Acá. Para todas las reacciones donde, por ejemplo, exista la transferencia del grupo fosfato, y el donor del grupo fosfato es el adenosin trifosfato, se requiere, en este caso, magnesio como cofactor. Solamente para que ustedes puedan apreciarlo, la estructura del ATP es bastante compleja. Estos lápices ya murieron. Ya lo voy a hacer con rojo. Prometo comprar lápiz de color. Uy, doctor, pálidos. Que me lo guardaron al revés, ok. Ya ves, está un poco mejor. La estructura del ATP es la siguiente. No sé si se alcanza a ver, pero bien. Pero a lo que voy dentro de la estructura, esto no se alcanza a ver mucho. Ahí. Esta es la famosa estructura del ATP. Adenosin, ahí tiene la base nitrogenada, una adenosina, el azúcar, una ribosa, y los tres grupos fosfato. Adenosin trifosfato. Y resulta ser que ustedes se fijan, a pH 7, ¿ya? A pH 7 tienen 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Por lo tanto, en algunos libros ustedes van a ver que se escribe ATP-4. Y nosotros, este ATP, cuando entra al sitio activo de una enzima, ¿ya? Por ejemplo, todas aquellas que utilizan ATP como donor de grupo fosfato en la transferencia de un grupo fosfato, ¿ya? Imaginemos que este es el sitio activo de una enzima y acá tenemos nuestra molécula de ATP. La voy a representar solamente de esta manera, en términos generales, ATP con 4 cargas negativas. Para que se estabilice la carga negativa del sustrato, porque el ATP aquí sería un sustrato, básicamente ocurre, vamos a ponerlo acá, dejémoslo, bueno, lo mismo realmente. Vamos a poner acá, menos 4, para que quede. Ocurre porque en el sitio activo el magnesio, por ejemplo, juega un rol importante en la estabilización de la carga del sustrato, ¿no? Entonces se van a dar cuenta ustedes, después cuando vayamos viendo las enzimas y las reacciones químicas, y ahí ustedes tienen, yo les mencioné ayer la hexoquinasa. La hexoquinasa es la primera enzima de la glicólisis, donde la glucosa, que en este caso es esta estructura,
ATP, que es menos 4, forma glucosa 6-fosfato. Y aquí en el carbono 6 de la glucosa, aquí viene un fosfato. Esto es un OH. Entonces, para que esta reacción ocurra, necesita estabilizar la carga. Entonces, las enzimas quinasa, ¿ya?, que fosforilan con gasto de ATP, en su sitio activo tienen magnesio. Ese es otro ejemplo muy clásico. Y algunas que no tienen magnesio tienen potasio, ¿ya?, como la piruvato quinasa. Esa también es la última enzima de la glicólisis, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen algunos ejemplos de, de cofactores que son requeridos para la actividad enzimática. Y creo que les mencioné el zinc para el alcohol deshidrogenasa, y lo que hace el zinc en el alcohol deshidrogenasa es favorecer una catálisis ion metálica, ¿ya? Pero ahí el zinc con la carga negativa lo que está haciendo también es estabilizar la carga negativa de un aldehído que entra al sitio activo, ¿ya? Más que la carga negativa, el aldehído estabiliza al oxígeno del aldehído o del carbonilo del acetaldehído, ¿ya? Entonces ahí tienen otro ejemplo de cofactores que pueden participar en reacciones químicas. Obviamente yo se los muestro como datos, no es que tengan que aprendérselos de memoria, ¿ya? Pero si yo les muestro una reacción, o si yo les pido que ustedes me expliquen un paso catalítico, por lo menos, que me digan, magnesio con carga positiva está estabilizando la carga negativa del sustrato que entra al sitio activo, que en este caso, por ejemplo, sería el ATP. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Y después están también los grupos prostéticos o coenzimas, ¿ya? Los grupos prostéticos yo les dije que forman parte integral de la estructura de una proteína, pueden estar unidos covalentemente al esqueleto hidrocarbonado o pueden estar interaccionando fuertemente con el esqueleto hidrocarbonado, ¿ya? Uno de los ejemplos clásicos es la flavina del indinucleótido, que es la que nosotros vamos a ver en reacciones de óxido-reducción. Ellos transportan electrones, ¿ya?, a diferencia de la coenzima nicotina del indinucleótido, que transporta iones hidruro. Pero ambas, flavin y nicotinamida, ambas participan en reacciones de óxido-reducción. De ahí yo les voy a mencionar además que el flavina del indinucleótido o cualquier flavoproteína, como transporta electrones, siempre va a favorecer procesos de oxidación del carbono de un alcano a un alqueno, de un alqueno a un alquino y viceversa. En cambio, la nicotinamida, adenindinucleótido, también participa en cambiar el estado de oxidación del carbono, pero ahí ocurre un proceso de oxidación en presencia de oxígeno. Es decir, un metano lo transformamos en un alcohol, el alcohol a una acetona o aldehído, después lo podemos transformar en un ácido carboxílico y posteriormente a un CO2. También está cambiando el estado de oxidación del carbono, pero ahí es en presencia de oxígeno. Entonces, cuando ustedes vean una reacción de óxido-reducción, donde van aumentando el número de átomos de oxígeno, ahí participa el NAD. Pero si ustedes ven una reacción, por ejemplo, de oxidación de un átomo de carbono y parten de un alcano y se transforma en un alqueno, ahí la enzima que participa es una flavoproteína, ¿ya? No es una coenzima. Cosas así, yo se las voy mostrando en la medida que vayan apareciendo en la clase. Ámbar, también lo dijimos en la última clase, el grupo prostético está unido ya sea covalentemente al esqueleto hidrocarbonado o está interaccionando fuertemente con el esqueleto hidrocarbonado y por lo tanto forma parte integral de la estructura de la proteína. En cambio la coenzima, no, la coenzima está libre en solución, solo interacciona con la enzima para llevar a cabo el proceso de transformación química y después se libera del sitio activo. Entonces uno podría considerar que la coenzima es un sustrato para la actividad de esa enzima, ¿ya? Esa es la principal diferencia, o si uno quiere diferenciar esas dos moléculas, es en base a si está libre en el seno de solución o si forma parte integral de la estructura y la función, obviamente, de la proteína, ¿ya?
Esa es más o menos la diferencia. Ok, entonces, ahora entramos en el concepto de catálisis, ¿ya? Como yo también se los mencioné ayer, el concepto de catálisis dice relación con cómo ocurre el proceso. En cambio, cuando veamos cinética enzimática, vamos a analizar, o se refiere más que nada, a qué velocidad ocurre ese proceso de transformación, ¿ya? Entonces, catálisis es cómo ocurre el proceso. Para un sistema, ¿ya? Para un sistema, por ejemplo, normal, yo puedo decir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una molécula A más B, y yo quiero llevar a cabo esta reacción química, uno puede decir, la formación de un enlace covalente, ¿ya? Y si uno analiza esta reacción en base a la energía que implica la formación de un enlace covalente, o puede ser la ruptura de un enlace covalente, o puede ser la síntesis, o puede ser la transferencia de un grupo, lo que sea, ¿ya? Pero si uno analiza las energías asociadas a la transformación de A más B en AB, en el complejo AB, el perfil de energía es lo que ustedes ven aquí arribita, ¿ya? Y ese perfil de energía dice relación con un parámetro que es extremadamente importante, que después lo vamos a ver con un poco más detalle en el capítulo de bioenergética, donde ustedes grafican acá la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es la energía libre disponible para hacer un trabajo. ¿Qué trabajo? Cualquiera. Desplazarse. Ahora, si ustedes lo piensan a nivel celular, un trabajo es, por ejemplo, mantener la homeostasis celular. Es decir, que se mantengan constantes, por ejemplo, los niveles de calcio intracelular, los niveles de sodio intracelular, potasio, etc. ¿Qué otro trabajo? Conducción eléctrica. Ese es un trabajo que hacen, por ejemplo, los astrocitos o las neuronas, ¿ya? De transmitir el impulso nervioso. Eso es un trabajo y tiene un costo energético, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo para este ejemplo es la formación de un enlace covalente y por lo tanto tiene que existir una energía disponible que me permita hacer ese trabajo. Entonces, desde un punto de vista termodinámico, esta energía, la energía libre de Gibbs, dice que mi sustrato, aquí está mi sustrato. ¿Cuál es mi sustrato? A más B. A más B. Y A más B tiene una cierta cantidad de energía, ¿ya? Y cuando se sintetiza el complejo AB, es decir, formamos el enlace covalente, fíjense que tiene menor energía. Si considero yo la diferencia de energía entre el sustrato, entonces yo tengo la energía del sustrato y la energía libre del producto, ¿ya? Yo puedo calcular la diferencia de energía. Esta diferencia de energía yo la puedo calcular como la energía del producto menos la energía del sustrato, ¿ya? Si delta G, que en este caso en particular, tal cual como está dibujado ahí, es menor que 0, entonces, si delta G es menor que 0, entonces la reacción es exergónica. ¿Qué significa que sea exergónica? Que es termodinámicamente favorable. ¿Qué significa eso? Que yo tengo A más B y la tendencia termodinámica es formar AB. ¿Por qué? Porque se cumple que delta G es menor que 0. ¿Ya?
Bueno, aquí es coordenada de reacción solamente, no es tiempo, no es pH, nada, es una coordenada de reacción. Es decir, estoy mirando el inicio de la reacción, este es el inicio de mi reacción y este es el término de mi reacción. ¿Ok? Y se evalúa, por lo tanto, la diferencia de energía. Entonces, si la diferencia de energía es negativa, entonces, ¿qué es lo que nos dice el sistema? Que la reacción es exergónica y, por lo tanto, termodinámicamente favorable. Dicho en otras palabras, hay energía libre, disponible para hacer un trabajo. ¿Ya? Pero en una reacción química, nosotros tenemos que considerar que en el proceso de transformación, para generar este producto, ¿qué es lo que le tiene que ocurrir a A más B en el vasito para que se pueda formar un enlace covalente? Se tienen que juntar. Se tienen que juntar, alcanzar una distancia de enlace, distancia de Bohr. Esos electrones van a empezar a compartir el mismo espacio hasta que, ¿ya?, un electrón de A más un electrón de B puede formar un enlace covalente. Y eso tiene asociado una energía. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esta energía que aparece acá, lo dijo en la red, parece así, esa energía que aparece acá, y esta diferencia de energía, es lo que se llama energía de activación. Está presente en todas las reacciones químicas y va a depender obviamente de cuánta sea la energía de activación, y siempre se considera la energía de activación entre la diferencia, lo voy a hacer para el lado acá de la pizarra, la diferencia, el delta de energía, lo voy a anotar de esa manera, el delta de energía de activación, ¿ya? En algunos libros la anotan como delta G con el símbolo, ¿ya?, corresponde a la energía del estado de transición menos la energía del sustrato. Solamente esta diferencia de energía, ¿ya? Mientras más grande sea la energía de activación, más lento es el proceso de transformación química, ¿ya? Mientras más pequeña sea la energía de activación, más rápido es el proceso de transformación química, ¿ya? En el fondo, la energía de activación no es más que una barrera de energía para alcanzar, ¿qué cosa? El producto. Pero me está diciendo que, en términos termodinámicos, es termodinámicamente favorable formar un enlace covalente entre A y B, ¿ya? Y si es termodinámicamente favorable, la única barrera para alcanzar el producto es esta energía de activación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco en un vasito A, le agrego B y espero, la reacción yo sé que va a ser termodinámicamente favorable, pero quizás tenga que esperar un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, para que se forme el enlace covalente entre A y B. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar? Es el valor de la energía de activación. Mientras más pequeña sea la energía de activación, obviamente el tiempo que se demore, ¿ya?, en alcanzar el producto es menor, ¿ya? Es decir, mientras mayor sea la barrera energética para alcanzar este punto, obviamente la reacción se hace extremadamente lenta, ¿ya? Por el contrario, si la energía de activación o esta barrera energética es extremadamente pequeña, voy a tener que esperar muy, muy poquito para poder alcanzar mi producto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa para una enzima? ¿Ya? Eso ocurre para todas las energías, para todas las reacciones químicas, ¿ya? Pero ¿qué pasa para una reacción química en la cual se lleva a cabo mediada por una enzima? Entonces ahora mi modelo cambia, ¿ya? Ahora yo aquí voy a agregar una enzima
y va a ser exactamente lo mismo, formar el enlace AB y obviamente la enzima libre en mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que supone el modelo? El modelo supone lo siguiente. Borramos esto. Lo voy a hacer general, tal como aparece en la diapo. Entonces tengo mi sustrato, que ahora en presencia de la enzima generamos nuestro producto y la enzima libre. Pero ¿qué es lo que supone este modelo? Que para que se genere el producto mediado por la actividad de la enzima tiene que interaccionar con el sustrato. Entonces, al modelo ahora le vamos a introducir un nuevo concepto, que es la formación del complejo enzima-sustrato. Claro, para que haya transformación a producto, el sustrato tiene que interaccionar con la enzima, se tiene que formar este complejo, y una vez que se forma este complejo, que es el famoso estado de transición, la enzima es capaz de formar el producto, liberarlo del sitio activo y generar y restablecerse como enzima libre, ¿ya? Entonces, ahora tenemos un estado de transición. Entonces, si ustedes consideran los perfiles de energía, ¿ya?, que van a estar asociados a este proceso de transformación química mediado por la presencia de una enzima, ¿ya?, esto es nuestra energía, esta es mi coordenada de reacción, aquí está mi sustrato, voy a dejar un poquito más arriba porque no me afecte. Aquí va a estar mi producto, sigue siendo una reacción exergónica, es decir, que el delta G, dijimos que era el G de los productos menos el G de los sustratos o reactantes, y en este caso es menor que 0, por lo tanto es exergónica. ¿Ya? Es exergónica. ¿Qué quiere decir eso nuevamente? Como es negativa, hay una cantidad de energía libre disponible para hacer un trabajo. Es decir, cuando el sustrato se transforma en producto, esta diferencia de energía está disponible para hacer un trabajo. Si no hay trabajo para hacer, entonces esa energía se libera hacia los alrededores en forma de calor, ¿ya? Entonces, esta era mi reacción, este era mi perfil de energía, y por lo tanto esta reacción, este punto máximo entre el sustrato y mi estado de transición está definido como delta G, ¿ya?, que no es más que la energía del estado de transición menos la energía del sustrato, ¿ya? Está claro que esa le va a dar positivo y muy positivo, y mientras más positivo, por lo tanto, es una barrera energética extremadamente alta, ¿ya? Y eso hace que mi reacción química sea muy, muy lenta. Pero yo agregamos una enzima, ¿y qué es lo que hace la enzima? Forma el complejo con el sustrato, lo que se define como el estado de transición, y después se transforma en producto. Y mi enzima hace esto. Son tres, parece. Quiero dibujarlo igual, pero en el fondo ustedes lo pueden dibujar así tal cual, o sencillamente lo podemos hacer así, ¿ya? Pero hagámoslo tal cual como ahí. Aquí baja y llega acá, ¿ya? Entonces le vamos a poner línea punteada mejor para que lo diferencie. Bueno, se me acabaron mis lápices, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el sistema? Que cuando yo agrego una enzima, ¿ya?, yo este modelo lo simplifiqué, pero yo agrego una enzima, ¿y qué es lo que ocurre primero? Que la enzima se une con el sustrato. Se une con el sustrato y forma un complejo. Este es el símbolo que define la energía de activación, ¿ya?
Antonia. Ese es el símbolo que define la energía de activación. Para diferenciarlo de este delta G, o de este G, que es la energía libre de Gibbs disponible para hacer trabajo. Nos vamos a encontrar con varias nomenclaturas, ¿ya? Está el G, que es la energía libre disponible para hacer trabajo, energía libre de Gibbs. Está el G0', que corresponde a la energía libre disponible para hacer trabajo, la energía libre de Gibbs, pero en condiciones estándar y a pH fisiológico. Y después ustedes tienen la energía libre de Gibbs, con este símbolo, ¿ya? Que define la energía de activación en la transformación del sustrato a producto, ¿ya? Son conceptualmente es lo mismo, pero se diferencia para que ustedes vean y los relacionen con el proceso que estamos evaluando, ¿ya? Entonces, este delta G corresponde a la variación de energía libre asociada al proceso del estado de transición o energía de activación. Entonces, ¿qué dice la literatura? Dice que cuando yo tengo mi enzima y yo se la agrego al sustrato, forma un complejo, ¿ya? Aquí yo esto lo resumí solamente para que consideráramos lo siguiente, ¿ya? Ahora, este es un paso resumido, pero ahora se los voy a expandir, ¿ya? Si yo tengo un sustrato y le agrego la enzima, lo primero que tiene que ocurrir es que forme el complejo enzima-sustrato, tiene que interaccionar. Entonces, forma el complejo enzima-sustrato. Cuando el sustrato empieza a cambiar en este proceso de transformación a producto, lo vamos a diferenciar con un asterisco. Este complejo, que corresponde al estado de transición, es diferente a este complejo. Aquí solamente hubo interacción, pero una vez que el sustrato empieza a cambiar, ya sea, primero no es una estructura que esté bien definida en el sitio activo, ¿ya? El estado de transición no es una estructura que se pueda caracterizar, no es una estructura que se pueda separar. ¿Qué es lo que es el estado de transición? Son todas las modificaciones que debe sufrir el sustrato para poder transformarse en producto, ¿ya? Entonces, yo puedo reescribir mi modelo diciendo que el sustrato y la enzima libre en solución interaccionan para formar el complejo enzima-sustrato. Se alcanza el estado de transición donde el sustrato empieza a sufrir modificaciones hasta alcanzar el producto, y una vez que el sustrato termina, ¿ya?, de transformarse en producto, se genera el producto en el sitio activo, y posteriormente el producto en el sitio activo debe liberarse al medio, ¿ya? Y ahí ustedes tienen el modelo, es el modelo completo, ¿ya? O sea, un modelo bastante resumido, pero completo. Se forma un complejo enzima-sustrato donde no hay modificación química. Aquí recién empieza la modificación química del sustrato, lo que se define como el estado de transición, y por lo tanto está definido por esta energía de activación. Y una vez que el sustrato se transforma en producto, el producto está unido al sitio activo de la enzima, formando un complejo enzima-producto, y posteriormente el producto tiene que ser liberado al seno de la solución. Y la enzima vuelve a restituirse en su condición basal. Entonces, si esta es la energía del estado de transición, el máximo, cuando ustedes agregan la enzima, este mínimo de acá, fíjense, aquí hay un mínimo que tiene que ver con el sustrato libre en solución, acá está el mínimo que se alcanza cuando el sustrato forma el complejo con la enzima, acá está un mínimo que representa en este caso al complejo enzima-producto, y posteriormente el producto libre en solución es mucho más estable. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando le agregan la enzima, la estabilidad del complejo mejora, ¿ven? Mejora la estabilidad del complejo enzima-sustrato, y lo que hace es disminuir la energía de activación. Entonces ahora yo tengo que mi energía de activación, que antes estaba aquí, ahora está aquí. Entonces hay una disminución de la energía de activación, ¿ya?
y esta disminución de la energía de activación, ¿ya? Entonces, representémoslo de esta manera. Este punto que está acá, hasta aquí, correspondería a la energía de activación sin la enzima, ¿ya? En cambio, este que está acá con este que está aquí, sería el delta G con enzima. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo la enzima cuando forma el complejo enzima-sustrato? Disminuir la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, solo ocurre un aceleramiento o aumenta la velocidad de transformación del sustrato en producto. Pero el producto, fíjense que una vez que se genera en el sitio activo de la enzima y se libera al seno de la solución, el producto vuelve a la misma energía, ¿ya? A la misma energía, como si la reacción no fuese catalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la enzima solamente afecta el estado de transición, no afecta la energía ni del sustrato libre en solución, tampoco afecta la energía del producto libre en solución. Y resulta ser que estos dos, esta energía del sustrato libre en solución y la energía del producto libre en solución, que está representado por este delta G, ¿ya? Es decir, que la reacción sea exergónica, está directamente, bueno, no directa, está logarítmicamente relacionada con la constante de equilibrio de este proceso, que eso también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ahí vamos a volver a ver este gráfico para que ustedes comprendan que la enzima lo único que hace es disminuir la energía de activación del sistema, ¿ya? Pero se mantiene la constante de equilibrio, ¿ya? Es decir, la constante de equilibrio es exactamente la misma para una reacción no catalizada enzimáticamente y para una reacción catalizada enzimáticamente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener una enzima que lleve a cabo un proceso de transformación química de sustrato a producto? Hacer que la reacción sea más rápida. Es decir, alcanzar más rápido el equilibrio, ¿ya? Y eso es lo que representa esta gráfica que está acá en la diapo y que yo les mostré, ¿ya? Básicamente, cuando se forma el complejo enzima-sustrato, tiende a estabilizar el sustrato en el sitio activo, lo mismo que ocurre con el producto en el sitio activo, pero la energía del producto en el sitio activo sigue siendo muy, muy alta respecto del producto libre en solución. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia natural? Siempre un mínimo de energía. Por lo tanto, este producto que está en el sitio activo se va a liberar rápidamente de la enzima. ¿Por qué? Porque en el seno de la solución ese producto es muy, muy estable, o más estable que el producto cuando está en el sitio activo de la enzima. Pero si ustedes se fijan acá, el sustrato libre en solución tiene casi la misma cantidad, la misma energía que cuando el sustrato está formando el complejo enzima-sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que, en otras palabras muy sencillas, si esta es la enzima y este es mi sustrato, para que el sustrato ingrese al sitio activo tiene que colisionar con la enzima o tiene que interactuar con la enzima. Entonces, el sustrato colisiona con la enzima, se une y forma el complejo enzima-sustrato, o puede salir del sitio activo. Entonces, a este proceso de formación del complejo enzima-sustrato se llama, se me fue la palabra, asociación o disociación. Entonces el sustrato se asocia con la enzima o se disocia de la enzima. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque las energías del sustrato libre en solución son muy, muy parecidas a la energía del sustrato en el sitio activo. Y esa es una gran, esa es una característica muy importante, porque cuando el sustrato se asocia al sitio activo o se disocia del sitio activo, tiene que ver con el concepto de afinidad, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos cinética, ¿ya? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Tan calladitos?
¿Ya? Eso lo pueden leer ustedes, exactamente lo que yo les mencioné recién. ¿Ya? Bueno, pueden no estar. Bueno, hay unos que ya se fueron, ya, pero no importa. ¿Ya? 8 ya se fueron. Exactamente, Xiomara. Ese punto estaría representado acá. ¿Ya? No lo quise anotar por la pizarra. Entonces, para este modelo, ¿dónde estaría la energía del ese punto, que es del estado de transición? Aquí, ES o asterisco, perdón, apóstrofe. ¿Ya? Y ese es el modelo cinético, por ejemplo, del cual parte la cinética de Michaeli-Menten. Se supone un estado de transición. ¿Ya? Y el estado de transición, ¿qué es lo que es? No es el sustrato formando el complejo con la enzima, no es el producto formando el complejo con la enzima, sino que no es nada realmente, no es que no sea nada, no es sustrato ni producto, es la transición que existe para que el sustrato se vaya transformando en producto. ¿Ya? Lo van a ver claramente cuando veamos el caso de la quimiotripsina, ¿ya? Que solamente lo que hace la enzima es cortar un enlace covalente adyacente a un residuo de fenilalanina. Y uno dice, oh, qué sencillo, es cortar un enlace peptídico, pero no es sencillo, es una cinética, es una catálisis de 8 pasos. Entonces, esos 8 pasos, hasta que no se obtiene el producto, es lo que se conoce como el estado de transición. ¿Ya? Es que un intermediario, a ver, desde un punto de vista químico de catálisis, lo que forma el estado de transición, ¿ya? Son intermediarios, ¿ya? Es decir, todas las posibles estructuras que se vayan generando en el estado de transición son lo que se conocen como los intermediarios. Obviamente hay intermediarios que son extremadamente inestables, entonces se genera ese intermediario y automáticamente cambia al segundo intermediario, tercer intermediario, hasta que se genere el producto. O sea, los intermediarios son los que uno encuentra o los que se definen en el estado de transición, ¿ya? Pero ojo, hay intermediarios que no pueden ser caracterizados. Y esa es una de las características de estas reacciones mediadas enzimáticamente, que lo que está ocurriendo en el sitio activo es muy, muy difícil de caracterizar. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le preguntan, entonces, ¿qué estructuras hay en el estado de transición? Pueden haber muchas estructuras, muchas transiciones, o sea, muchos intermediarios que dé cuenta de la transformación de ese sustrato en producto. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Si ahora, con este pequeño cuento que yo les dibujé en la pizarra, ¿cuál sería la función de la enzima? Si ahora ustedes ven el perfil de energía para una reacción no catalizada y una reacción catalizada, ¿cuál sería el efecto de la enzima o que haya enzima en mi sistema? Era neta. Muy bien, Xiomara. Disminuir la energía de activación. Y Catalina, perdón. Catalina primero, después Xiomara. ¿Qué es lo que hace la enzima? Miren, disminuye la energía de activación. Si disminuye la energía de activación, obviamente el proceso de transformación de sustrato a producto se acelera. ¿Ya? Esa es la consecuencia. El efecto de la enzima es disminuir la energía de activación. Entonces, si disminuye la energía de activación, ¿qué es lo que estaría ahora haciendo la enzima a nivel molecular en el sitio activo? Respecto del sustrato libre en solución o del producto libre en solución. Del producto libre en solución o sustrato, más bien dicho, del sustrato. Lo que hace la enzima en el fondo es estabilizar el estado de transición. No estabiliza ni el sustrato como tal, ni el producto como tal en el sitio activo, sino lo que hace la enzima es estabilizar el estado de transición. ¿Y por qué estabiliza el estado? ¿Cuál es el efecto de estabilizar el estado de transición? Es esta disminución. A eso me refiero con estabilización. Aquí hay mucha energía, aquí hay menos energía. Por lo tanto, el estado de transición en presencia de la enzima es más estable
que el estado de transición en ausencia de la enzima. Entonces, básicamente lo que está haciendo la enzima es estabilizar el estado de transición. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay unas diapositivas que ustedes pueden revisar, ¿ya? Básicamente lo que está escrito para cada uno de las características del perfil de energía, que yo preferí explicárselo en la pizarra, ¿ya? Todos los otros detalles que tienen que ver con la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio relaciona solamente el P, el producto libre y el sustrato libre, es decir, con la versión de energía libre, ¿ya?, disponible para hacer trabajo. Eso lo vamos a ver en el capítulo de bioenergética. Pero tal cual como está en la diapositiva, y yo se los dibujé en la pizarra, si ustedes se fijan, los perfiles de energía en ausencia de enzima y en presencia de enzima siempre parten obviamente con la misma energía del sustrato libre en solución y llegamos a la misma energía del producto libre en solución. Por lo tanto, para una reacción no catalizada respecto de una catalizada, la diferencia del delta G, es la misma, ¿ya? Y al ser la misma, la diferencia delta G para una reacción catalizada y no catalizada, y me refiero a este delta G, que es la energía libre de Gibbs disponible para hacer trabajo, ¿ya?, que no tiene nada que ver con la energía de activación, ¿ya? Este delta G para una reacción no catalizada y catalizada es exactamente la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque ese delta G está relacionado logarítmicamente con la constante de equilibrio. Y todos sabemos que la constante de equilibrio es una sola constante de equilibrio para esa reacción en esa condición. Y todos también sabemos si nosotros desplazamos ese equilibrio, ¿cuál va a ser la tendencia natural? Restablecer el equilibrio, ¿ya? Entonces, esa es otra característica, que este delta G, que define la energía entre la energía del producto menos el sustrato, va a ser siempre la misma si la reacción no está catalizada o si la reacción está catalizada enzimáticamente. Si ustedes se fijan, es el mismo valor de energía. Y es porque está asociada a la constante de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿por qué o cuáles son los factores que van a determinar, por ejemplo, ¿ya?, que el sustrato se transforme en producto? Un poco lo que aparece como título en la diapo, ¿ya? Factores que contribuyen al rendimiento enzimático. Y el rendimiento enzimático es esto: ¿cuánto producto yo puedo generar a partir de este sustrato? ¿Y de qué depende? Depende de su constante de equilibrio, depende de la velocidad con la cual el sustrato se transforma en producto y alcanza el estado de transición, ¿ya? Y si con la enzima, fíjense, disminuimos la energía de activación, aceleramos el proceso de transformación de sustrato en producto, obviamente respetando su constante de equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que determina molecularmente que pueda llevarse a cabo este proceso de manera más eficiente? ¿Ya? Hay factores que van a definir que eso ocurra o que van a permitir que eso se lleve a cabo, que eso proceda, ¿ya? Uno de ellos es lo que ustedes aparecen ahí. Si ustedes se fijan, el sustrato tiene que interactuar con la enzima para poder formar el complejo enzima-sustrato. Pero el sustrato está libre en solución y por lo tanto es estable termodinámicamente. Pero para que pueda interaccionar con el sitio activo de la enzima, tal cual como lo muestra acá este esquema, ¿qué es lo que le ocurre al sustrato? Forma el complejo en el sitio activo y el sustrato ya no tiene esta libertad de movimiento, ¿ya? Es decir, el sustrato cuando está en el sitio activo está muy ordenado, está quieto, está enganchado, llamémoslo así, al sitio activo. Y por lo tanto ya no tiene la libertad de movimiento. Cualquier molécula que pierda esa capacidad de libre rotación o de libre movimiento en el seno de la solución pasa a ser un sistema termodinámicamente inestable. Entonces, si yo tengo un sistema que es termodinámicamente inestable, ¿cuál va a ser la tendencia natural? Buscar siempre el mínimo de energía, mayor estabilidad, y por ende, se acelera el proceso de transformación de sustrato en producto, ¿ya?
Los estados de transición, aunque uno los ve así, los estados de transición son muy rápidos, ¿ya? Entonces, ¿y por qué son rápidos? Porque está ocurriendo un factor termodinámico cuando el sustrato se une al sitio activo. El sustrato libre de solución tiene libre rotación y por lo tanto es termodinámicamente estable. Y una vez que yo lo fijo, ¿ya? Y lo tengo quieto, ¿ya? Esa energía va a hacer que el proceso, como es termodinámicamente desfavorable, ese proceso se va a acelerar. ¿Para qué? Para que esa molécula vuelva al seno de la solución y adquiera, no sé, su alto grado de rotación o de movilidad, ¿ya? Entonces siempre o sea, nunca se olviden que los sistemas siempre van a tender a un mínimo de energía, y eso es lo que les va a otorgar la estabilidad termodinámica. Entonces, ¿qué es lo que es más estable termodinámicamente? ¿Algo que está ordenado, estructurado y compacto, o algo que está libre en el seno de la solución? Eso es lo más favorable termodinámicamente, ¿ya? Entonces, uno de los factores que permite esta eficiencia enzimática es que el sustrato libre de solución lo fijamos al sitio activo, y eso es termodinámicamente desfavorable. ¿Qué otra característica hace que este proceso se acelere o que el proceso mediado por la enzima disminuya la energía de activación y se acelere este proceso de transformación? Otro factor termodinámico. El sustrato libre de solución está solvatado por moléculas de agua. Pero para que este sustrato pueda interaccionar con el sitio activo, que está representado en ese esquema, aquí, ¿ya? Pierde esas moléculas de agua. Y al perder las moléculas de agua, obviamente también hay una disminución en la energía de estabilización del sustrato, y eso es termodinámicamente desfavorable, ¿ya? Pero el sustrato, ¿ya?, cuando pierde esta capa de agua para interaccionar con el sitio activo, lo que hace el sitio activo es tratar de compensar esa pérdida de moléculas de agua, pero obviamente no lo compensa en la totalidad. Entonces, independiente que el sitio activo pueda compensar esas interacciones, ¿ya?, al perder las moléculas de agua, se transforma en un sistema termodinámicamente desfavorable. Entonces, nuevamente, tenemos que cuando el sustrato pierde sus moléculas de agua de solvatación e interacciona con el sitio activo, ¿ya?, el sistema es termodinámicamente inestable o poco favorable. Entonces rápidamente llega al estado de transición y se transforma en producto. Otro factor importante es, imagínense ahora que ustedes tienen un sustrato y el sustrato tiene una carga negativa, ¿ya? Y cuando interaccione con el sitio activo, alcanzamos el estado de transición. Y el estado de transición, bueno, para que aquí no está especificado lo que, bueno, está implícito, ¿ya? Otro factor importante, que para que el sustrato interaccione con el sitio activo de la enzima existen dos modelos, que lo vamos a ver en cinética. ¿Ya? No me acuerdo, sí. ¿Ya? El modelo de la llave y cerradura, es decir, el encaje perfecto. Y el otro modelo, y el encaje perfecto, la llave y cerradura, permite explicar la especificidad enzimática. Y por eso que hay enzimas que son altamente específicas y que reconocen un sustrato y no reconocen otro, ¿ya? Pero existe el otro modelo, que es el modelo inducido, en que si yo tengo un sustrato, ya, no sé, un sustrato cuadrado, y yo tengo mi enzima que tiene un sitio activo redondo, por dar un ejemplo, ¿ya?, uno puede pensar, no, pues este sustrato cuadrado no puede entrar en este sitio redondo o circular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existe el modelo inducido, es que el sustrato induce un cambio de conformación en el sitio activo, y este cambio de conformación del sitio activo induce un cambio también en la estructura del sustrato como para adaptarse a esta nueva condición y poder llevar a cabo un proceso catalítico. Ok, en este proceso de cambio de conformación o de inducción, y por eso se llama modelo inducido, ¿ya?, donde el sustrato estructuralmente se asemeja, se parece, pero no es idéntico al sitio activo, para que haya interacción ambos se tienen que acomodar, ¿ya?, hasta alcanzar un punto en que se forma el complejo enzima-sustrato. Bueno, en este proceso, donde hay un cambio de conformación o no hay una inducción a la formación del complejo enzima-sustrato, pueden ocurrir, como ustedes ven acá, la generación de cargas.
¿ya? De generación de cargas en el sitio activo, que para este caso, por ejemplo, sería contraproducente. ¿Por qué? Porque mi sustrato también tiene cargas negativas o pueden también inducirse ciertas cargas que actuarían como efectos repulsivos. Entonces si yo tengo, por ejemplo, una desestabilización electrostática en este modelo inducido, claramente, bueno, se va a estabilizar, se va a formar el complejo enzima sustrato de la transición, pero como en este estado de transición se empiezan a generar cargas que pueden desestabilizar mi sistema, ¿qué es lo que hace el complejo enzima sustrato? Rápidamente lo transforma en producto. ¿Por qué? Porque la desestabilización electrostática es un factor termodinámico altamente inestable. ¿Ya? Entonces siempre piensen que cuando se forma el complejo enzima-sustrato, ustedes, para que se lleve a cabo un proceso de transformación a producto, en presencia de la enzima, claramente la disminución de la energía de activación y por ende un aumento en la velocidad de transformación de enzima-sustrato, de sustrato a producto, ¿ya? Para alcanzar su constante de equilibrio, tiene que ocurrir en un sistema altamente inestable termodinámicamente. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores de inestabilidad termodinámica? Bueno, el ordenamiento o el grado de orden que experimenta el sustrato en el sitio activo, la pérdida de la capa de solvatación que experimenta el sustrato cuando interacciona con el sitio activo, la generación de cargas, ¿ya? Por ejemplo, negativas o positivas, es decir, la generación de cargas que afectan la repulsión o el efecto repulsivo cuando el sustrato interacciona con el sitio activo. Todos esos factores son los que van a definir un aumento en la velocidad de transformación del sustrato producto y por ende una disminución en la energía de activación, ¿ya? Entonces, eso permite explicar por qué para una reacción catalizada en presencia de una enzima, la energía de activación es menor, ¿ya? Porque ocurren todos estos factores, ocurren todos estos fenómenos en el sitio activo, estos fenómenos que en el fondo no es más que una desestabilización del estado de transición, ¿ya? Generación de carga por repulsión, efecto de repulsión por generación de carga, pérdida de la capa de solvatación, alto grado de ordenamiento, todos esos factores que son termodinámicamente desfavorables ayudan a que ahora mi proceso sea mucho más rápido en la formación del producto a partir del sustrato. Y por eso que se ve reflejado en una disminución de la energía de activación, ¿ya? Y un poco lo que les mencionaba, eso va de la mano con los famosos modelos, ¿ya? El modelo de llave y cerradura, tal cual como lo ven ustedes en este esquema, el sustrato es idéntico al sitio activo, ¿ves? Calza justo, ¿no? Y eso permite explicar, tal cual como dice en el título, la especificidad. Pero hay enzimas que no son específicas, pero hay enzimas que son tan específicas que son capaces de reconocer a uno de los enantiómeros respecto del otro. Pero hay otras que no son tan específicas. Esas que no son tan específicas, tal cual como por ejemplo el modelo inducido, que ustedes se fijan, el sitio activo tiene estructuralmente aspectos parecidos al sustrato. Aquí tiene un circulito o aquí un triángulo, ya, pero no es idéntico al sustrato. Entonces, para que exista catálisis, tiene que haber una inducción, ¿ya? Entonces es lo que se define como el modelo inducido, donde existe un cambio conformacional del sitio activo y una adaptación a la estructura del sustrato y viceversa, es decir, el sustrato también se adapta a las características del sitio activo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que ocurre es una aproximación al estado de transición. Entonces hay una interacción, aquí el sustrato puede interaccionar con parte del sitio activo, y ¿qué es lo que ocurre? La enzima se adapta y se aproxima, en este caso, a un estado de transición, ¿ya? Ahí tienen otros modelos. El ejemplo, ahí ustedes tienen un ejemplo, se me perdió el cursor, no sé. Está.
por ejemplo, ahí ustedes tienen, ¿ven? La exoquinasa que cataliza la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato con gasto de ATP. Mira, ahí aparece el magnesio. Y ese magnesio es porque está estabilizando la carga negativa del ATP. Y después estabiliza la carga negativa del ADP. Pero más allá de la reacción, lo que ocurre es, esta es la enzima, esta es una representación esquemática obviamente de la enzima, ¿ya? Y ahí está el sitio activo. Y cuando el sustrato se une al sitio activo, ¿qué es lo que ocurre con estas dos partes de la enzima? Se cierran como un sándwich y atrapan al sustrato. Ese es el concepto de un cambio conformacional o del modelo inducido que permite obviamente la estabilización del sustrato en el estado de transición, ¿ya? Ahí tienen la otra representación, no son dos cadenas, no son dos subunidades, es una sola que las mostraron de diferentes colores, y el sustrato se tiene que adaptar al sitio activo, interacciona porque hay cierto reconocimiento molecular, pero la enzima induce al estado de transición. ¿Y cómo induce al estado de transición? O se aproxima al estado de transición a través de un cambio conformacional para estabilizar el sustrato en el estado de transición, ¿ya? Ese es el... ¿ya? Por ejemplo, estas enzimas no son tan específicas. Basta y sobra con que esta molécula sea muy parecida a... Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las exoquinasas? Y por eso tienen un nombre tan genérico. Fosforilan muchas exosas, ¿ya? Pueden fosforilar glucosa, fructosa, manosa. Entonces, el modelo inducido pierde, o sea, no permite explicar así en detalle la especificidad de una enzima, ¿ya? Pero sí permite explicar, por ejemplo, la catálisis enzimática. Esa es la única diferencia, ¿ya? Ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿ya? Déjenme ver. Y ahí para terminar esa idea, después vuelvo a tomar esta diapositiva, pero para volver a retomar esa idea, o sea, en el fondo terminar esa idea, y esto igual lo podemos ver en la clase del jueves, ¿ya? Este es un esquema donde es una reacción no catalizada enzimáticamente. ¿Y en qué consiste la reacción? Fíjense, tengo una barra metálica y yo la quiero romper. Así de sencillo, la quiero quebrar. ¿Cuál sería el estado de transición? Este sería el estado de transición. Es decir, cuando yo estoy doblando la barra, no es ni la barra estirada, pero tampoco es el producto, que son dos pedazos de barra. Entonces, mi estado de transición es cuando la barra está flectada, ¿ya? Para mí, yo lo encuentro súper explícito el ejemplo, ¿ya? Y para que yo pueda doblar la barra, tengo que aplicar una energía, y pueda romper esa barra, está definido por esa energía de activación. Entonces, ahí está, ¿okay? La energía del sustrato, que es la barra libre, la energía del producto, que son las dos barritas cortadas, ¿ya? Esta es una reacción exergónica, la energía del producto es menor a la energía del sustrato, entonces mi delta G es menor que 0, pero tiene esta energía de activación, y esa energía de activación es el estado de transición, es decir, la barrita, tengo que doblar la barrita, ¿ya? Y ese sería mi perfil energético en ausencia de una enzima. ¿Qué pasa si yo le agrego una enzima, pero resulta ser que esta enzima permite la estabilización del sustrato? ¿Cuál es el sustrato? La barra estirada. Si ustedes se fijan, y mi enzima es un magneto, y ese magneto, fíjense, permite estabilizar mi sustrato, que es la barra estirada. ¿Cuál sería el perfil de energía? Fíjense. Ahí tengo mi sustrato, ahí tengo mi producto, pero como yo le agrego una enzima que permite la estabilización del sustrato en el sitio activo, que es la barra estirada, mire dónde cae la energía de estabilización del sustrato formando el complejo enzima sustrato. Allá abajo. ¿Qué me quiere decir esto? Que este complejo enzima sustrato es mucho más estable que el sustrato libre en solución. Y aquí está el producto. Entonces ahora, ¿cuál sería la energía de activación para transformar esta barra que está estabilizada en el sitio activo para transformarlo en producto? Sería ese hasta aquí arriba. La energía de activación aumenta, no disminuye. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que esta enzima no puede estabilizar el sustrato.
porque si estabiliza el sustrato en el sitio activo, más que el sustrato libre en solución, la energía de activación ya no es de aquí, de este punto hasta acá arriba, sino que ahora es de acá abajo hasta acá arriba. Aumentaría la energía de activación y por lo tanto la reacción sería extremadamente lenta. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si la enzima estabiliza el estado de transición, pero permite que el sustrato interaccione con el sitio activo? Fíjense, aquí yo tengo la enzima, y la enzima tiene un sitio activo completamente diferente en forma a la barra extendida, es decir, al sustrato. El sustrato puede interaccionar, pero no va a ser estabilizado el sustrato en el sitio activo. Entonces, la energía, fíjense, la energía entre el sustrato libre en solución y el sustrato interaccionando con la enzima es la misma. Entonces el sustrato puede interaccionar, asociarse o disociarse, asociarse o disociarse. No hay diferencia en la energía. Pero como la enzima estabiliza el estado de transición, y ahí sí, calza justo, ahora sí, la energía de activación disminuye. Y como estabiliza el estado de transición y no estabiliza los productos cuando se forman en el sitio activo, esa fue la gráfica que yo les dibujé acá, ¿ya? Como los productos libres en solución son más estables termodinámicamente, entonces cuando el producto se forma en el sitio activo va a ser rápidamente liberado al medio. Y por eso que disminuye la energía de activación. Entonces, ¿cuál es la característica de la enzima, ¿ya?, que permite una disminución de la energía de activación? Ya, si me responden, se van para la casa. Bueno, perdón, se desconectan. ¿Ah? ¿Cuál es la característica de la enzima que permite una disminución de la energía de activación? Muy bien, Esperanza. Pero más que afinidad, estabilidad. ¿Ya? Yo hablaría de estabilidad. Igual Benjamín, es mejor hablar de estabilidad. Ya vamos a entrar después en el concepto de afinidad. Que la enzima estabiliza el estado de transición. Esa es la propiedad del por qué disminuye la energía de activación. Ya chicos, esto lo retomamos el jueves en la mañana, así que tranquilo, ¿ya? Vamos a volver sobre esta diapo, vamos a volver sobre este concepto, y de ahí vamos a ver algunos procesos catalíticos. Me alegro, pero el que no lo haya entendido muy bien, no se olviden, igual pueden enviar un correo, pueden preguntar, le pueden preguntar a Tamara, o me pueden preguntar a mí, ¿ya? Así que... se me había olvidado preguntarles, no sé, yo ayer igual tuve que hacer otras cosas, entonces yo les dejé el control a las 7:30. Fue un control igual con harto tiempo, 30 minutos. No se olviden que una prueba dura 2 horas, y una prueba son 10 preguntas, y yo le hice 2 preguntas en 30 minutos, ¿ya? No sé cómo les fue, no sé quién lo hizo, ni siquiera he revisado, yo lo voy a revisar ahora. Justo me están hablando de los controles. A ver, ¿quién fue? Espérese, no me escriban tanto. No alcanzó el tiempo Ámbar, no alcanzó el tiempo, tiene una cara triste de la Paula, que todos quedaron muy justo de tiempo. Ojo, son 2 preguntas en 30 minutos. ¿Ya? Ya, por un lado está bien, no importa. Acuérdense que tenemos muchos controles por delante. 2 preguntas en 30 minutos son 2 preguntas por 15 minutos, que es lo que generalmente se da en una prueba o en una interrogación. ¿Ya? Todas las interrogaciones que yo he hecho durante este último tiempo, y especialmente las online, he dado 15 minutos por pregunta, ¿ya? Quizás puede ser 5 minutos más, ¿ya? Pero ese es más o menos el tiempo. Obviamente nosotros también hemos tenido que irnos ajustando los tiempos. Entonces piensen que en una interrogación, en este control nadie tiene que sentirse estresado por hacer un control, porque es un control libre, ¿ya? Es un control libre, solamente si ustedes quieren lo hacen. No es malo que lo hagan para que ustedes ejerciten, vean cuáles son las dificultades que tuvieron,
¿Por qué? Porque esas dificultades no las pueden tener el día de la interrogación, ¿ya? En eso yo sí soy bastante riguroso, ¿ya? Obviamente, me imagino que ustedes hacen el control con el beneficio que les va a traer el control o el promedio final, pero también consideren hacer esta práctica o hacer estos controles para ir practicando los tiempos, ir ajustando sus tiempos, para ir viendo, chuta, tuve problemas, por ejemplo, para subir la imagen, entonces ahora me preocupo y me ocupo de resolver ese problema para que el día de la prueba no tenga problemas para subir una imagen. Porque si el día de la prueba ustedes no me suben la imagen en la prueba misma, es decir, en la respuesta de la pregunta, yo no corrijo archivos, ¿ya? Es decir, tienen tiempo para ir solucionando sus problemas. ¿Ve? No me dejó cargar la imagen. La imagen ustedes tienen que primero subirla a Canvas, la tienen que subir como un archivo, ¿ya? Y después, en el control, ustedes tienen que ir a ese archivo y seleccionar esa foto o ese archivo, ¿ya? Y ahí aparece la foto que ustedes tomaron con su desarrollo, aparece como respuesta en la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Que de aquí a la prueba, ustedes vayan viendo cómo solucionan ese problema si es que necesitan subir un archivo o una respuesta o una foto a la respuesta de una pregunta. Porque acuérdense que lo que les dije el primer día, las preguntas van a estar hechas para que ustedes escriban, ¿ya? Para que ustedes desarrollen la idea, ¿ya? Entonces, también ahí yo evalúo, no evalúo la gramática, pero sí es importante que ustedes sepan desarrollar una idea. Si ustedes desarrollan la idea, porque es la forma que tengo que de ver yo, si ustedes se saben la materia. Yo no les voy a preguntar ni esquemas ni nada, y no les voy a pedir esquemas, porque los esquemas uno lo hace en el cuaderno y después llega y copia el mismo esquema, pero lo que sí yo les voy a pedir es que ustedes expliquen un gráfico, que expliquen un esquema, que expliquen esto, que expliquen, que expliquen, que expliquen. Y eso uno lo hace con palabras. Imagínense que hacemos una prueba oral. Lo mismo. Una prueba oral donde ustedes tienen que expresar una idea, más allá de usar una pizarra, ¿ya? Sí, yo uso una pizarra para enseñarle a usted y para mostrarle. Yo uso una pizarra, hago un esquema, pero ustedes tienen que tener la capacidad de explicar la idea. Es que depende de lo que le estén pidiendo, pues, Gemara. Porque si yo le pido, por ejemplo, claro, si yo le pido determine el PI y justifique su respuesta, usted ya determine el PI, pero después al final, punto seguido, justifique su respuesta. Claro, la respuesta es 5, pero me tiene que justificar la respuesta. ¿Por qué es 5? Porque corresponde a la semisuma de los valores de PK donde participa el suiterión. Para mí, esa es una justificación, y eso usted lo tiene que decir con palabras. O, por último, un esquema muy general, ¿ya? Un esquema muy general. Tampoco les pedí que representaran la estructura química de los aminoácidos. Acuérdense que yo les mostré en la pizarra una forma bien general para representarlos. Y basta y sobra que ustedes vean los grupos funcionales. Entonces, si tienen, por ejemplo, un aminoácido, mira, aquí tengo un ácido carboxílico, acá tengo un NH3, un H, y aquí tengo un ácido carboxílico. Ahí tengo una representación muy general de un aminoácido ácido, ¿no? Entonces, para determinar el PI, ustedes sí o sí, para determinar el PI, ustedes tienen que, yo no se los pedí en el control, ¿ya? Pero ustedes tendrían que haber hecho el ejercicio en alguna hojita y haber determinado los equilibrios ácido-base. Y haber dicho, mira, aquí está el suiterión, por lo tanto, es la semisuma de estos dos valores de pK. Entonces, ustedes dicen, el valor del PI, y me tienen que poner la formulita, es decir, el pK1 más el pKr dividido por 2, y eso me da 5. ¿Ya? Y el PI corresponde al valor del pH donde el suiterión, o donde el suiterión está en equilibrio, o donde participa el suiterión, porque el suiterión está en equilibrio entre esos dos valores de pK. Entonces, esa es una forma de justificar, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de justificar? Si ustedes escribían, por ejemplo, en la hojita, el equilibrio ácido-base, y me planteaban, por ejemplo, para este ácido, los 3 equilibrios. Y me decían con el lápiz, me decían, mire, aquí
entre este valor del PK, PK1, pues estoy inventando, ¿eh? PKR, ya PK1, PKR, aquí tengo el Sweeter York. El Sweeter York, mire, es NH3. Bueno, me faltó una acá. Ese, aquí está. ¿Ya? Entonces es el PK1 y acá viene el PK2. Ah, entonces cuando uno escribe un equilibrio ácido-base y a uno le muestran el Sweeter York y uno dice, bueno, el PI es entre estos dos valores PK. Ese también una forma de justificar, ¿ya? Pero yo no le pedí porque yo sé que a usted le va a costar hacer los equilibrios ácido-base si lo quieren escribir en Word. Por eso yo les dije, si quieren, si pueden, si lo quieren hacer, lo resuelven en una hoja en blanco, que no sea una foto del cuaderno, porque yo ya tuve la experiencia el semestre pasado, si es foto del cuaderno, yo automáticamente esa pregunta no va a valer, ¿ya? Y eso va a ocurrir para la interrogación. Me tienen que desarrollar lo que ustedes quieran hacerlo en una hoja en blanco, con un solo color de lápiz, ¿ya? Porque también me encontré con que habían 20 colores de lápiz en una respuesta, ¿ya? Y le toman una foto, esa foto como JPG o como lo que ustedes quieran, lo suben como archivo, tienen que subirlo como archivo en Canvas, y después de la pregunta, seleccionar ese archivo y ahí les va a aparecer como respuesta, ¿ya? Pero eso es lo que yo voy a considerar. Pero las preguntas están hechas de tal manera que ustedes puedan describir. Pero ojo, este primer control era como un ensayo, ¿ya? Entonces, todos los problemas que ustedes se encontraron, bueno, la ideal es que los vayamos solucionando, o me lo pregunten a mí, o por último llamamos a Canva, mire, queremos hacer, enséñanos a subir un archivo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? Para que el día de la prueba ustedes no tengan problemas. Esa es la idea, ¿ya? Porque el día de la prueba yo corrijo lo que está en Canvas, nada más, ¿ya? No corrijo archivos que me manden por correo electrónico, nada, pues eso está en el reglamento del curso, ¿ya? Y es básicamente para evitar que me suban cualquier archivo y en cualquier parte, ¿ya? Así que, ¿y cuál es la respuesta que leí? No sé, no estoy viendo el chat de Michelle. ¿Cuál es la pregunta? Repítamela de nuevo, a ver dónde está. Ah, si nos pasamos del mínimo del límite de controles y tenemos algo con muy mala nota, ¿ese eliminaría el promedio? Ah, si usted, bueno, igual, o sea, si usted, por ejemplo, hace 10 controles, no se elimina ninguna nota. En ninguna parte está, en ninguna parte está en lo que acordamos. Lo que sí acordamos es que las décimas se suman, las décimas independientes del promedio de los controles. Bueno, ya, sí, ya. Lo voy a considerar, ¿eh? Lo voy a considerar.